Hay momentos en la historia de la música que deben ser recordados por siempre. Uno de ellos fue cuando Black Sabbath, una banda desconocida de Inglaterra, irrumpió en las grandes ligas del rock en 1970 con su gran disco debut, y que desde entonces se habla del nacimiento del heavy metal. Y aunque estrictamente Ozzy Osbourne y compañía no fueron los primeros en generar sonidos pesados dentro del rock, sí que fueron los más revolucionarios y radicales al combinar letras oscuras, sugestivas, llenas de terror y hasta demoníacas, acompañadas por un sonido que era muy pesado para la época. Sin embargo, fue hasta septiembre de 1970, con la publicación de su segundo álbum, Paranoid, que el heavy metal por fin llegó a una audiencia masiva a nivel mundial, porque logró reunir una serie de características como ningún otro disco antes lo había hecho, y que hoy vamos a entrar a analizar. Hoy en High Rock, a 50 años del lanzamiento del disco más famoso de la historia del heavy metal, presentamos la radiografía de Paranoid de Black Sabbath. 1970 es un año clave en la historia de la música, no solo por marcar la separación de los Beatles o la muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin, o de ser testigo del reinado de Led Zeppelin liderados por Jimmy Page, o de haber dado a conocer al mundo los servidores del Imperio Púrpura, Deep Purple, con la legendaria Mark II y su tan importante disco Deep Purple in Rock. Sino también porque en ese año se dio a conocer los componentes de Black Sabbath. El carácter heterodoxo de las diferentes respuestas, de las diferentes formaciones que se enseñorean del escenario del rock a partir de los 70, impone valorar con otros criterios al nuevo movimiento que engloba tantas corrientes desde sus numerosos y complejos prismas. El golpe inicial lo dio Black Sabbath con el lanzamiento de su disco debut, fecha que la historia ha nombrado como el nacimiento oficial del heavy metal. Así que para no bajar la guardia ante la creciente aparición de numerosas bandas que buscaban un lugar dentro del reciente género que ellos, sin saberlo, protagonizaban, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward y Jess Butler se disponían a hacer otro álbum que continuara o superara la línea del primero, una meta de por sí bastante complicada. Tanto la banda como la casa discográfica se encontraban muy entusiasmados con el resultado de su disco debut, y a pesar de las malas respuestas que tuvieron de los críticos, las constantes giras en Estados Unidos y en Europa no hacían más que confirmar el gran éxito que la banda gozaba en ese momento, así que se pusieron manos a la obra. Las canciones se escribieron durante los viajes de carretera en la camioneta en la que se transportaban de presentación en presentación. De hecho, muchas de ellas estaban listas desde el primer álbum, pero finalmente fueron descartadas, así que era momento de tomarlas en cuenta nuevamente para este nuevo trabajo discográfico. El increíble talento de la banda para trabajar en equipo rápidamente dio frutos, y el don de Tony Iommi para crear decenas e innumerables riffs parecían venir de un modo inesperado. Nadie en aquella época hacía los riffs de Tony Iommi. En cada ensayo el guitarrista proponía una idea nueva a la que todos se sumaban con sus instrumentos, dándole forma final a cada una de las piezas, como si supieran exactamente qué debían de tocar. Por alguna razón, esa era la esencia y la magia de la banda. La mayoría de las canciones evolucionaron durante las improvisaciones en el escenario. La banda siempre apostaba por la espontaneidad durante largas jornadas de jam sessions en los tiempos libres que tenían en ensayos o pruebas de sonido. Muchas de las ideas musicales generadas en esos lapsos evidentemente se convirtieron en piezas finales para el disco, así que empezaron a presentarlas en los conciertos para mejorarlas y pulirlas en su totalidad. Al respecto, Ozzy Osbourne comenta: "Lo que estábamos haciendo, lo estábamos escribiendo y haciendo en directo. Metíamos una nueva canción cuando la escribíamos, así que las probábamos en la carretera y en el escenario, aunque probablemente cantábamos letras distintas".
Fue entonces que durante julio y agosto de ese 1970, nuevamente bajo la dirección del productor Roger Bain, y tan solo 4 meses después de haber publicado su primer trabajo discográfico, el cuarteto se encerró en los estudios de grabación Regent Sound, donde grabaron la parte instrumental de todos los temas, y posteriormente en los estudios Island para grabar exclusivamente las voces y efectos de sonido, que dicho sea de paso, fueron pocos aunque evidentes, basados fundamentalmente en reverberaciones y ecos. Al respecto, Geezer Butler, el bajista, comenta lo siguiente: el material que estábamos escribiendo era válido e iba en la dirección adecuada porque fue hecho en directo, sin ningún tipo de efecto ni nada, ya que por entonces no había. Aún se mantiene porque es como escuchar a un grupo en vivo. El ingeniero de la mezcla fue Tom Allom, quien trabajó con la banda en su disco anterior, y en tan solo 2 días, el disco quedó completamente terminado en muy pocas tomas. El nombre elegido para el disco fue War Pigs, pero rápidamente fue cambiado a Paranoid. La mayoría concuerda que el cambio de nombre fue porque War Pigs se consideró poco adecuado por el clima bélico que se vivía en ese momento debido a la guerra de Vietnam, que se encontraba en su punto más crítico. Sin embargo, y según la autobiografía de Ozzy Osbourne, el cambio de nombre no tuvo nada que ver con la guerra de Vietnam y se debió enteramente a que Vertigo, la compañía discográfica, decidió que el álbum sería más fácil de vender si llevara el nombre del sencillo, que ya había tenido para ese momento un éxito significativo. Por esta razón, la portada de Paranoid parece no tener sentido alguno. Diseñada por el ilustrador Kate Macmillan, mejor conocido como Marcus Keefe, muestra a un guerrero con armadura, un escudo y una espada, dibujo que pensó para el título original de War Pigs, pero cuando Vertigo decidió cambiar el nombre, por alguna razón no pensó en cambiar también la portada. La imagen de un guerrero con los colores superpuestos y fuera de foco podrían referir a un estado de esquizofrenia paranoide, pero en realidad está relacionada al ambiente bélico de Vietnam y a los cerdos de la guerra descritos en la letra de War Pigs. Y así, finalmente Paranoid fue lanzado el 18 de septiembre de 1970, alcanzando la posición número 1 en las listas de ventas en el Reino Unido. Black Sabbath, 4 jóvenes de escasos 22 años y provenientes de la clase obrera más baja de Birmingham, habían creado un álbum sin paralelo en el acervo musical del siglo XX. El disco comienza con la genial War Pigs, una canción que salió de una sesión de improvisación en uno de los tantos clubes donde la banda tocaba. Este tema, compuesto principalmente por el bajista Geezer Butler, que originalmente iba a ser llamada Walpurgis, es una auténtica obra maestra del heavy metal en toda su historia, con un sonido tan crudo y contundente que protagonizan todos los integrantes de la banda por igual. Los constantes cambios de ritmo, los enormes riffs de Tony Iommi cargados de blues que parecen no tener fin, dan forma y color en cada compás del tema. La manera en que Tony enfoca su solo de guitarra es simplemente espectacular, lleno de crudeza y dirección melódica muy clara y fácil de memorizar. Geezer Butler, con esas líneas de bajo muy creativas y llenas de fuerza, con clara tendencia a la improvisación, abren la sonoridad constantemente con el increíble trabajo de la batería de Bill Ward, cargado de esos breaks tan poderosos y protagónicos, quien dictará gran parte de las reglas de cómo tocar la batería en el heavy metal. Todos estos elementos en conjunto hacen de este tema una de esas piezas obligatorias para entender las raíces más profundas y honestas del metal. La letra es uno de los puntos más fuertes y sólidos de la canción. War Pigs contiene uno de los versos de protesta más grandes y contundentes que jamás se hayan escrito en el rock. La comparación de los políticos con los cerdos que provocan la guerra, pero que envían a luchar a los más pobres en su lugar, es satíricamente brutal. Y recuerda mucho a la fuerza lírica del tema Master of War de Bob Dylan, publicado tan solo 7 años atrás. Come, you masters of war. You that build the big guns. War Pigs será una de las primeras canciones que demuestre que también el metal puede incluir versos antibelicistas y de protestas. En palabras del bajista Jess Butler,
quería escribir una canción llamada Walpurgis, la versión satánica de la Navidad, y que tratara de que Satanás no es una cosa espiritual, sino para belicistas. Walpurgis está dirigida a toda la gente satanista, a la que dirige a los bancos y el mundo, intentando por supuesto que la clase obrera luche en sus guerras por ellos. Cuando la canción fue enviada a la casa discográfica, los ejecutivos se quejaron argumentando que el título era demasiado satánico, así que se cambió a Walpurgis. Un claro himno antiguerra, que a día de hoy sus versos siguen tan vigentes como en el momento en el que fueron escritos. Con una duración superior a los 7 minutos, Walpurgis es considerada por muchos fans y metaleros como la canción más grande de Black Sabbath. Es muy curioso que la que se considera como la canción que dictó las pautas para tocar heavy metal de allí en adelante surgió de manera muy espontánea, es más, fue descrita como una ocurrencia tardía. La mayor parte de este disco fue compuesto al mismo tiempo que su disco debut. Sin embargo, y a pesar de esta ventaja, la banda se vio en la necesidad de grabar una canción de relleno de unos 3 minutos de duración, esto con la finalidad de completar la duración de todo el LP. Así que Tony Iommi pensó inicialmente en un riff sencillo. De esta canción se desprende una de las anécdotas más increíbles de toda la historia del rock. Cuenta la leyenda que mientras la banda estaba descansando en la sala de ensayos, todos fueron a comprar unas cervezas, menos Tony Iommi, quien se quedó creando algunos riffs en el estudio. Y precisamente de uno de esos riffs surgió el de Paranoid. Y para no olvidarlo, Tony se quedó tocándolo durante algunos minutos para hacer tiempo en lo que llegaban sus compañeros. Una vez todos reunidos, a la banda le tomó alrededor de 25 minutos en tenerla completamente lista. Sin embargo, y en palabras propias del baterista Bill Ward, nos faltaba una canción para tener listo el disco. Estábamos en los estudios Regent Sound y con la presión de nuestro manager encima, Tony se ajusta la guitarra y comienza a tocar el riff inicial de lo que ahora es Paranoid. Y así, eso fue todo. Tomó alrededor de 20 minutos en tenerla lista. Ozzy Osbourne ya tenía algunas ideas para las melodías. Musicalmente, Paranoid es sencilla en su ejecución, pero en el desarrollo de las ideas es realmente destacable. Por ejemplo, el riff inicial nunca se repite otra vez. Una vez entra la batería, Paranoid se fija firmemente en una sección rítmica muy bien lograda, con un bajo machacante en todo momento en corcheas, al mismo tiempo que el rasgueo de la guitarra. Un elemento muy presente en casi todos los subgéneros del heavy metal que aparecieron después. Aunque debemos de decir que tenemos casos previos donde se utiliza este recurso. Incluso un poco antes. La letra claramente demuestra la inconformidad de una persona que ha caído en paranoia debido a que no ha encontrado algo que lo haga realmente feliz. ¿Por qué será que muchas bandas de los años 60 y 70 hablaban de esta sensación de falta de felicidad, de insatisfacción y de una profunda soledad? Muy probablemente, aunque no directamente, era a causa de los problemas generacionales y la insatisfacción de vivir en un mundo de posguerra invadido por la industria de consumo. Este carácter de ser primero hard rock y después heavy metal con fuerte contenido social y político constituye una de las mayores pruebas del género y que afortunadamente perdura todavía hasta nuestros días. Sin contener una letra demasiado profunda, Paranoid es un excelente ejemplo de que una canción con buen contenido lírico también puede ser muy exitosa. Sin duda, un elemento que se extraña mucho en la industria musical mainstream actual. Tras 2 bombas de energía, la banda nos sumerge completamente en un tema hipnótico en donde predomina el bajo de Geezer Butler y una cuidadosa ejecución de congas de Bill Ward, que aún con suma sutileza es protagonista. Planet Caravan no es una canción dominada por un riff principal.
pero es un modo de demostrar la habilidad y versatilidad de crear este tipo de cualidad ambiental que a menudo se pasa por alto en lo que Black Sabbath hacen. Tony Iommi experimenta con efectos de guitarra con el pedal wah-wah, influencia directa de Eric Clapton y Jimi Hendrix, por supuesto, que le otorgan un ambiente psicodélico y experimental muy adecuado al tema. Además de ejecutar al final uno de sus solos de guitarra más íntimos que grabó con la banda, de claros acercamientos al jazz. Tony Iommi solía tocar algunas cosas de Joe Pass o Django Reinhardt, dos guitarristas de jazz, estilo que por supuesto no encajaba en nada con el estilo de Black Sabbath, pero que en Planet Caravan por fin podía incluir. Sorprendentemente y de manera acertada, Ozzy Osbourne canta en un registro muy inusual, con un efecto logrado a través de un altavoz Leslie que ayuda a amplificar los agudos con efecto de vibración, lo cual logró que la voz sonara como si estuviera cantando dentro del agua. Esto resultó excelente para la estética final de la canción. En adición a esto, el propio ingeniero Tom Allom grabó las pistas del piano del final. En cuanto a la letra, sin ser partidario de escribir canciones típicas de amor, Geezer habla del tema de una manera particular. Trata de flotar en el universo con su amante, de tomar una nave espacial hacia las estrellas, a lo largo de la galaxia y dejarte flotar junto con ella como si fuera la última noche de tu existencia. Sin duda Planet Caravan se trata de una canción atípica para el disco y también dentro de la carrera de Black Sabbath. Una canción tranquila en medio de contundentes cortes de rock puro que demuestra que la banda podía hacer temas también de una suavidad desconocida para los que están acostumbrados a los altos decibelios de Sabbath. ¿Será que las bandas de rock británicas, debido a su folclore musical, siempre incluirán en su música algunos rasgos acústicos, celtas, mitológicos y folk? Quizás sí, y tenemos varios ejemplos de esto. Lo que sí podemos asegurar es de que en todas las bandas de rock, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, predominaba una sed de experimentación por lo que ocurría en el momento. Ese elemento psicodélico que tantos usaron para agregarle mayor diversidad a su repertorio musical. Planet Caravan no es folk, pero sí demuestra ese lado suave de la banda que, por cierto, todos los álbumes que grabaron durante la etapa con Ozzy Osbourne durante los años 70 presentan al menos una canción acústica o suave, con la excepción del disco Never Say Die, cuya canción Air Dance es la más cercana. Iron Man, otro de los pesos pesados del álbum y uno de los más grandes clásicos de toda la historia del rock. Es de destacar la ejecución de Tony Iommi y Geezer Butler, que tocan en unísono, es decir, al mismo tiempo la misma línea melódica. Por su parte, el baterista Bill Ward cumple perfectamente embistiendo con breaks en su instrumento de forma muy precisa, siempre apoyando al riff principal, lo cual le otorga una firmeza suprema de principio a fin. La introducción, con fuertes bombos de batería y con la voz alterada de Ozzy Osbourne, nos anticipa el ambiente en que se desarrollará la canción para luego dar lugar al legendario riff de Tony Iommi que, una vez más, nos sorprende con su facilidad para crear riffs tras riffs. Finalmente, tras un break de batería de Bill Ward, la canción nos sumerge en una energía increíble completada con la voz de Ozzy Osbourne y la particular letra escrita como de costumbre por el bajista. A mitad de la canción, la banda decide subir la energía al máximo nivel con un excelente solo de Tony Iommi para retomar el riff y velocidad inicial otra vez, lo cual por cierto les quedó de maravilla. Por ese entonces, Geezer estaba bastante sumergido en el universo de la ciencia ficción. En 1970, la moda era la carrera espacial, por lo que no era extraño que se inspiraba en este tipo de historias para contar muchas de las cosas sobre las que escribía. La historia de Iron Man es bastante compleja en realidad, y contrario a lo que muchos piensan, no tiene nada que ver con el superhéroe de Marvel. De hecho, a Geezer le prohibieron leer cómics estadounidenses cuando era tan solo un niño. Por lo tanto, cuando escribió Iron Man, no conocía absolutamente nada sobre el famoso superhéroe.
Se trata de un hombre que viaja al futuro y es testigo del apocalipsis de su propio mundo. Al regresar a su tiempo, se encuentra con un campo magnético que lo convierte en una criatura de acero, sin la facultad del habla. Al estar incapacitado para hablar y comunicarse, continúa intentando advertir a la población sobre el inminente fin del mundo que se avecina, pero solo se burlan de él. Así que, enojado y amargado, el aspirante a héroe ahora se convierte en villano, desatando una furia asesina con la que destruye todo a su paso. Un verdadero himno del heavy metal y una de las favoritas entre los fans de Black Sabbath, Iron Man se ha ganado un lugar muy especial en el mundo del rock. Tal fue el éxito y la trascendencia de esta canción que 30 años después, en el año 2000, ganó un premio Grammy a la mejor interpretación de metal y poco tiempo después, la cadena televisiva VH1 la nombró como número 1 de su lista las 40 canciones más grandes del heavy metal. Las nuevas generaciones quizá conozcan esta canción por ser incluida en la banda sonora de la película de Iron Man de Marvel en el 2008, que no hace sino afirmar la atemporalidad del tema. Llegamos a uno de los temas más explícitos de Black Sabbath, Electric Funeral, el cual tiene el sentido de una visión apocalíptica del mundo. El tema puede ser un resumen de la paranoia, del caos y la locura que se vivía en los Estados Unidos y en Europa en los años 60. Básicamente trata de una bomba nuclear que explota en la Tierra y narra todas las atrocidades que provoca. En los años 50 y 60, en medio de la Guerra Fría, había una paranoia de ser bombardeado con armas nucleares. Vivir en la era atómica era vivir sin la esperanza del futuro porque prácticamente en cualquier momento podían soltar la bomba atómica otra vez, por lo que lo más importante que había era el presente. La consigna de Jim Morrison, vive rápido, muere joven y que tengas un bonito cadáver, era la premisa de la generación que se disponía a experimentarlo todo sin límites y vivir la vida intensamente porque su futuro era incierto. Y esto cobró muchísimas vidas en la música, como el propio Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin o Brian Jones, quienes no alcanzaron desafortunadamente a llegar con vida a la década de los 70. La canción es lenta y con una aura de misterio y terror desde el sonido distorsionado de la guitarra y el carácter de la voz de Ozzy Osbourne, quien sabía perfectamente cómo acomodar la voz para transmitir el mensaje de la letra. Tony Iommi nos sumerge en esas líneas de guitarra cadenciosas y alargadas que son abruptamente interrumpidas a partir del minuto 2:17, donde se pone en manifiesto un recurso muy empleado por Black Sabbath, la adición de una sección completamente diferente. La nueva sección es más rápida y más frenética, más heavy metal, contrastando mucho con la primera sección. Parece incluso un popurrí de dos canciones distintas, lo cual demuestra la influencia directa que tenían del rock progresivo, que permitía estas libertades. Quizá esto lo hacían porque la banda, después de encontrar una idea, la desarrollaban hasta agotarse y no sabían cómo seguir con ella, por lo que recurrían a otro riff para alargar la canción. ¿O es que acaso a Tony Iommi se le ocurría un riff diferente cada 5 minutos con potencial para ser incluido en un mismo tema y desarrollarlo? En este caso, nos decantamos por la segunda opción. Llegamos a la primera canción de la banda que habla explícitamente sobre el consumo de drogas, que a pesar de no ser relevante en su tiempo pasando casi desapercibida, tenía todo el potencial para hacerlo. La canción habla de la prensa manipulada de la guerra de Vietnam, que no decía por ningún medio de información de que las tropas de Estados Unidos que se encontraban en Vietnam, para soportar esta horrible guerra, tenían que inyectarse heroína. A Geezer Butler se le quedó tanto el tema que no dudó ni un segundo en escribir sobre él. La parte instrumental es de carácter suave al principio, con ese bajo que lleva el riff principal de la canción y la batería que acompaña suavemente en Arrow y en el ride. Pero que una vez entra Tony Iommi, el tema sube en intensidad, sumado a los contundentes breaks de batería de Bill Ward. Una buena demostración de cómo hacer metal manteniendo los parámetros de intensidad, de creatividad, de matices y de cohesión musical.
Hand of Doom es una de las canciones preferidas entre los fanáticos de Black Sabbath. Las diferentes secciones que componen al tema reafirman aún más la inagotable creatividad que la banda tenía para hacer que una canción sonara siempre interesante. No podía faltar un corte de este calibre en un álbum tan importante. Por alguna razón, de 1966 a 1970, los bateristas de rock tenían momentos estelares en al menos una canción con sus respectivas bandas. Tenemos el caso de John Bonham en Moby Dick, Ringo Starr en The End, Ginger Baker en Toad, Jan Pace en Flight of the Rat, o Ron Bushy en Inagada da Vida. Por supuesto, Black Sabbath le tenía guardada la sorpresa a Bill Ward, quien es a día de hoy considerado uno de los bateristas más grandes de la historia del rock, quien fue uno de los primeros que se mantuvo al margen de la típica imagen del baterista de simple acompañamiento. La canción surge, como todas las demás, a partir de una sesión de improvisación en donde se desarrolló un pasaje instrumental inicialmente para después abrir paso al solo de Bill Ward, que por cierto en momentos recuerda muchísimo a las frases que encontramos de John Bonham en Moby Dick con Led Zeppelin, salvando por supuesto las respectivas distancias técnicas y de influencia. Llegamos al final del disco con Ferris Wear Boots, una canción originaria de una parte instrumental de larga duración, destacable sin duda por el buen trabajo de guitarras de Tony Iommi, por ese larguísimo riff que lo compone y por la dinámica de pregunta y respuesta que hacen con Bill Ward. En poco más de 6 minutos, el cuarteto de Birmingham es capaz de resumir todas sus influencias musicales. Grandes solos de guitarra, arpegios y escalas, alternar los riffs y el desarrollo de secciones. El riff es absolutamente sensacional y memorable por su longitud y su perfecta continuidad. Parece incluso un solo escrito. Se podría decir que esta canción es una sesión de improvisación bien ordenada por la cantidad de secciones que la componen, una tras otra y todas ellas muy bien logradas. Geezer Butler en todas las canciones es sin duda un excelente bajista, pero de todo el álbum, sin duda alguna, en la que más destaca es en esta. Esas líneas exquisitas que adornan con maestría el largo riff de Iommi rellenan perfectamente los espacios dándole un empuje total desde los registros graves. Junto con War Pigs, en Ferris Wear Boots, el bajo se despega completamente de la guitarra para tocar líneas por separado, brindándole al tema una diversidad sonora aún mayor. ¿Quién dijo que la función de un bajista en una banda de rock es simplemente del acompañamiento? Nadie. Y Geezer Butler, con esta canción, nos demuestra el gran talento que poseía en las 4 cuerdas. Curioso es que la letra no esté a la altura de la música, es simplemente cómica como su creador Ozzy Osbourne. Muchos han pensado que habla acerca de las drogas o un bizarro problema mental, pero no es así. Narra un asalto que sufrió el bajista en la ciudad por parte de una pandilla de los llamados skinheads, nombre de una subcultura que surgió en el Reino Unido en 1969, cuya distinción era de que tenían la cabeza rapada y usaban botas, de ahí el nombre del tema. A manera de burla, Ozzy Osbourne le dedicó la canción nombrándolos hadas con botas. Sin duda, un digno cierre para un álbum tan grande, una canción totalmente recomendada, digna de apreciarse desde todas sus aristas. Paranoid es uno de los clásicos de la historia de la música popular occidental del siglo XX. Es un álbum que no tiene época, es atemporal y se posiciona como un momento definitorio en el metal y en el rock. Las buenas ventas del disco se debe principalmente al éxito del sencillo Paranoid, que ya gozaba de buen éxito en Europa cuando el álbum fue lanzado.
El éxito que tuvo el álbum en las listas le permitió a la banda realizar una gira por los Estados Unidos por primera vez en octubre de 1970, lo que generó el lanzamiento del segundo sencillo, Iron Man. Y aunque no logró entrar al top 40, Iron Man sigue siendo una de las canciones más populares de toda la historia de Black Sabbath, así como su sencillo más exitoso en los Estados Unidos. En cuanto a la crítica, en diversos sitios se ha citado a Paranoid como uno de los álbumes más grandes e influyentes de todos los tiempos, que definió el sonido y el estilo del heavy metal más que cualquier otro disco en la historia del rock. La Rolling Stone lo cataloga en su posición número 131 de su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos, afirmando que casi todas las bandas de heavy metal y rock extremo de las últimas 3 décadas, incluidas Metallica, Nirvana o Slipknot, tienen una deuda sentimental con Black Sabbath y sobre todo con Paranoid. Asimismo, pensamos que la opinión de nuestros seguidores es realmente importante, así que les dejamos a continuación algunas de las opiniones y comentarios que nuestros seguidores de Twitter tienen acerca de este Paranoid que acaba de cumplir los 50 años de vida. Así que agradecemos profundamente a todos los que nos escribieron. Paranoid no solo es mejor que su disco debut, sino que para muchos es su obra maestra y un disco insuperable. Esta afirmación es siempre discutida porque en definitiva no se puede ignorar sus siguientes trabajos como Master of Reality, Volumen 4 o Sabbath Bloody Sabbath, pero lo que sí es verdad es que con Paranoid, Black Sabbath llegó a ser reconocida como la banda que dio forma definitiva al sonido del heavy metal. Así damos por finalizado a este video que está inaugurando, por cierto, una sección nueva en el canal llamada Radiografía, la cual estará enfocada en reseñas de álbumes importantes de la historia del rock, en discos que marcaron un punto de inflexión, un antes y un después en el género. Esperamos que haya sido de tu agrado y si te gustó no olvides compartirlo con tus amigos, suscríbete a este canal, activa la campana para que te lleguen las notificaciones del próximo video que subamos y por supuesto lo más importante, coméntanos acerca de qué otros discos quieres que hagamos una radiografía en este canal. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima.